Porque lo bueno, agradable y perfecto se manifiesta cuando renovamos nuestra mente. Disfrutemos de Renuevo junto a Ninoska Araya, nuestra psicóloga cristiana. Renuevo, renuevo, renuevo. Esperado por el público, ¿verdad, vocecita amiga? ¿Qué Ya tienes estamos que de vuelta decirnos? aquí en Hola Hola, el matinal de las redes. Y estamos iniciando nuestro espacio Renuevo junto a nuestra psicóloga Ninoska Araya. Hoy continuamos hablando acerca de la ansiedad, pero hoy nos trae herramientas para poder trabajarla. ¡Wow! Bienvenida. Gracias, vocecita amiga. Y por supuesto, lo anunciamos, ella es aclamada por nuestro público, con nosotros Ninoska Araya. ¿Cómo estás, Nino? Bienvenida, un aplauso. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Qué bueno. Acostaste, llegar a este espacio, hace una guerra. Pero estamos acá. Ya estamos Es lo acá, importante. estamos muy ansiosas de saber sobre el tema de la ansiedad, las herramientas que necesitamos. Bueno, como decían, vamos a hablar acerca de la ansiedad. Y la semana pasada estuvimos conociendo los síntomas. Estuvimos identificando que hay un tipo de ansiedad que es normal, que está bien, que es cuando no se sale de control. Pero cuando eso se sale de control se convierte en una ansiedad patológica y muchas veces, como a la base de la ansiedad está el miedo, eso puede generar crisis de pánico. Estuvimos hablando acerca de las crisis de pánico y la idea es hoy entregarle a todos nuestros revidentes las herramientas para poder trabajar la ansiedad y enfrentarla. Entonces, tenemos unas imágenes, ¿no? Podríamos dar una pincelada para nuestros radiovidentes que no escucharon la semana pasada. ¿Qué es la ansiedad? Sí, la ansiedad tiene que ver con un mecanismo adaptativo ¿Ya? del ser humano. Es propio del cuerpo. Es propio del ser humano. Hablábamos un poco de las emociones y Mm. decíamos las emociones son necesarias, son importantes y de hecho Dios las debe haber creado con un propósito. Hablábamos del miedo y decíamos que el miedo nos ayuda a enfrentar algo. Claro, porque si no O tienes lo miedo, enfrento no arrancas. o corro, pero nos ayuda a sobrevivir. Huye Y por la tu vida. ansiedad, Huye por sí. tu vida. Y lo que hacía la ansiedad era mantenernos alerta. Entonces, si teníamos que ir a una entrevista de trabajo, si teníamos que dar un examen, la ansiedad nos permitía rendir ante esas cosas. El tema estaba en que muchas veces la ansiedad se sale de control y ya no es en el momento exacto, no es solo cuando tengo que dar una prueba o ir a una entrevista de trabajo, sino que de repente estoy todo el mes, no puedo dormir, pienso mucho, a toda hora, todo es preocupación y finalmente sale de control. Ya ella es problemático. Mm. No sé por qué te quedas pensando en el problema, en lo que está pasando y no sales de ese estado emocional. Es verdad. De hecho, una de las cosas que identificamos y de hecho una de las herramientas que vamos a traer el día de hoy tiene que ver con lo cognitivo, transformar nuestros pensamientos. Porque la ansiedad tiene muchos pensamientos negativos, extremistas, de por ejemplo, que haya nubes no significa que vaya a llover. Ya, Entonces, claro. muchas veces es como este pensamiento del todo o el nada. Si hay nubes, llueve, así. Inmediatamente creer eso. Si me fue mal en una prueba, no voy a lograr hacer nada en la vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la ansiedad nos juega un poquito en contra el tema de los pensamientos. Por eso hay que tratarlos y trabajarlos. Si me duele un poco la cabeza, no necesariamente es porque tengo un tumor. Exacto. Exacto. Las crisis de pánico hablábamos la semana pasada que tenía que ver con un miedo intenso, un miedo que yo no soy capaz de controlar. Y aunque es real en el sentido de que la persona tiene todos los síntomas, Claro, sí siente está que sintiendo. sí, está sintiendo Está viviendo que se el le acelera el miedo. corazón, que algo le va a pasar, pero no es verdad, porque no es verdad que se va a morir. Claro. Claro. No, eso no va a pasar. Es como un miedo extremo, ¿no? Es un miedo extremo. ¿Pero hay alguna técnica para poder controlar eso? Importante. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, estamos esperando al señor director que haga unos detalles. Estamos ahí peleando un poco con la tecnología. Pero, oye, interesante el tema porque de pronto hay algunas palabras que uno demoniza un poco, ¿eh? El concepto ansiedad, por ejemplo, uno medio lo demoniza, así como, ay, ansiedad, entonces está mal. Pero hay una ansiedad que es propia.
que en el fondo es el que te pone en el modo alerta. Yo lo llamaría así, modo alerta. Es como el temor que te pone en modo alerta, pero no ese temor que te paraliza, sino que te pone en modo alerta. Por ejemplo, cuando estás frente al peligro, claramente hay una adrenalina que se activa en el cuerpo y te hace reaccionar rápidamente. Como las antenitas de vinil del Chapulín Colorado. Chapulín Colorado, sí, algo está pasando. Sí, claro. Pero en el fondo es el modo propio que el creador nos dio, nos generó, y lo que es muy bueno. El conflicto pasa por cuando eso comienza a somatizar otras cosas, ¿no? Hablamos de la fuente de los conflictos de ansiedad y también de ciertas consecuencias. Mientras el señor director ahí termina de resolver algunos asuntos. Entonces, dentro de las fuentes dijimos que tenía que ver con el tema cognitivo, con las cosas que ibas almacenando en tu corazón, las experiencias que generaron temores, etcétera. Eso es muy... una de las principales fuentes, podríamos decir. Bueno, la verdad es que hay varias fuentes. ¿Ya? Y de hecho puede haber cosas que vienen con nosotros. De hecho, hay partes de la amígdala que se encarga del control de las emociones. Muchas personas pueden tener una amígdala ¿No solo esta amígdala de la garganta? Es una parte del cerebro. Se llama igual. Sí. Ya. Y cuando es hiperalerta esa amígdala, ¿qué pasa? Que hace creer que todo lo que acontece es peligroso. Y ahí es como, no es real. No todo lo que nos acontece es peligroso y es de vida o muerte. Claro. Entonces puede tener que ver con aspectos del cerebro, puede tener que ver con cómo nos educaron, los modelos que tenían nuestros padres. Si ellos eran personas muy ansiosas, nosotros aprendemos de ellos. De hecho, lo hemos visto durante todo el matinal, que todo es cuestión de escuela. Entonces, Me parece haber escuchado eso alguna vez. Creo que también puede tener que ver con con lo que uno sepa del tema, porque a veces uno puede aprender a reconocer ciertos síntomas y decir, no, esto está malo o esto está bien, porque uno ya sabe del tema, manejarlo, reconocer cuando viene un síntoma. exacto. Eso hablaba la semana pasada. Sí, de hecho, por eso es tan importante este matinal, Claro. para que usted pueda identificar todos los síntomas y pueda decir, bueno, a lo mejor la ansiedad que yo ya estoy presentando no es esta ansiedad normal, sino que ya hay que ponerle un poco más de atención y trabajarla. ¿Cómo saber cuando ya no es una ansiedad normal? Bueno, de partida hay síntomas como no puedo dormir en la noche y Claro. paso Ese es uno de los mucho síntomas. tiempo con insomnio, pienso mucho y mis pensamientos generalmente son negativos. Negativos, totalmente. Pienso que todo va a salir mal, que me voy a equivocar, que no voy a obtener una entrevista de trabajo, que me va a ir mal y no voy. Y al final se surge un círculo vicioso. O esa porque gente que le como- duele el estómago también. También, mucho. Claro. Ahora, la ansiedad normal puede generar como que esto de que Se siento aprieta el algo, estómago. sí, Sí. pero debe ser controlable. Claro. Y lo otro es que la ansiedad normal o esta que es más saludable dura unos momentos. En el Ya. momento donde yo debo dar la prueba, donde yo debo hacer la entrevista de trabajo, donde yo debo estar en el matinal ahí hablando, no sé. ¿Te pasa? Sí, un poco, Es pero que- es es que que es normal, parte, po. hace parte de... Es bueno dejar claro que eso hace parte, que ese cosquilleo en la barriga hace parte. Mira, yo predico hace más de 30 años. Tengo 42 y predico hace más de 30. Yo comencé a predicar a mis 8 años. Y a pesar de que predico hace más de 30 años, siempre que voy a comenzar una predicación, la barriga así como, ¡ay! Ese sentimiento de... Alguien podría decir, oye, pero el pastor está acostumbrado, predica hace... Pero siempre me pasa. Y ahora entiendo que claramente es la ansiedad propia que el eterno creador puso ahí en nuestra barriga. ¿La ansiedad siempre se manifiesta en la barriga? Porque tengo mucha ansiedad. ¿Tienes mucha barriga? Oye, Bueno, hay algo que los revidentes se están esperando y es Sí. algunas herramientas. Eso queremos saber. Entonces vamos a ir comentándolas Ya, perfecto. mientras el director trabaja. Las primeras tienen que ver, o la psicología aborda herramientas, por ejemplo, cognitivas. Y eso tiene que ver con los pensamientos. ¿ya? Reestructurar nuestros pensamientos. Algo que les decía yo era que cuando estamos muy ansiosos, generalmente pensamos de forma negativa y todo va a salir mal. Y de hecho muchas veces se nos merma un poquito la autoestima porque pensamos que no, ya no somos capaces,
no somos capaces de hacer algo. Entonces ahí entramos en problemas y una de las cosas que se trabaja mucho en terapia es poder trabajar los pensamientos, identificar qué pensamientos estoy teniendo, son destructivos, son negativos, me están limitando, no me dejan avanzar. Y la idea es poder trabajarlos, cambiarlos, cultivar pensamientos positivos, Wow. invertirlos. Oye, me encanta esta parte, Nino, porque se condice absolutamente con la escritura. Sí. El apóstol Pablo escribió ahí en Romanos 12:2. Me encanta tu espacio de psicología, Nina, porque dice que la mente tiene que ser renovada para que podamos transformarnos. Así que, por favor. Exacto. Y lo otro que es importante, pensar de forma realista, tratar de calmarnos un poco, como decía Yasmín, identificar, bueno, esto es tan así, esto es tan real o no. Y ahí detenerme un poco y decir, no, esto no es así, tratar de autocalmarnos, ¿ya? Claro, porque Y- hay gente que dice, no me voy a morir, me da un cáncer, tengo un tumor, no sé qué. La gente se hace todos los exámenes y están todos buenos. Porque es un tema netamente Y eso puede psicológico. generar hipocondria. Sí, Claro. se vuelven hipocondriacos y creemos que tenemos todas las enfermedades, pero no tenemos ninguna. Claro, Entonces todo ahí, psicosomático. exacto. Y una cosa muy interesante es eliminar los disparadores negativos. Ansiedad, ¿está bien ahí? Estamos con imágenes ya... Vamos avanzando en las Ustedes imágenes. díganos, señora psicóloga, que lámina... Técnicas cognitivas. Técnicas Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ok? Las técnicas cognitivas. Ya, estamos. Ahí estamos, Una listo. cosa muy interesante, y creo que se relaciona mucho con lo que han estado hablando en el espacio con Julián, que tiene que ver con eliminar los disparadores negativos. Muchas veces escuchamos música, vemos películas, libros, que alimentan un poco esa ansiedad, el volvernos un poco paranoicos, el pensar negativamente sobre nosotros. Y es necesario que en esta primera etapa se eliminen esos disparadores negativos, porque no son positivos. Terminamos creyendo en eso. Hablamos de que la música tiene una influencia sobre nosotros. Entonces es muy importante tener ojo con de qué nos estamos alimentando. Qué interesante lo que tú estás diciendo porque, bueno, yo comenté que yo tuve crisis de pánico, tuve ansiedad y justamente, ¿sabes cuándo comenzó mi crisis de pánico y mi ansiedad? Justo fue en un día que yo estaba viendo una película. Mira, interesante lo que tú estás diciendo. Yo estaba viendo una película que se llama La Cosa, una película de terror. ¿Ah? De verdad. Y era ¿la viste tú, Yasmín? Sí, la vi. Y mientras veía esa película y la cosa caminaba, así se comía la gente, y yo estaba viendo la película y sentí que esa cosa salió de la televisión, salió de la pantalla y me absorbió. Y vino un miedo y me paralicé. Y ahí me empecé a sentir mal, sentí que me moría. Y empecé a latir al corazón y ahí empezó una crisis terrible de pánico. Saltaba en la cama. Y ahí mi esposo, amor, ¿qué te pasa? Y no sé qué, oraron por mí, nada. Y ahí me tuvieron que llevar al hospital. Después de esa película, me tuvieron que poner calmante. Y ahí empezó una guerra terrible que empecé a dar. Me duró un año la crisis de pánico. Y justamente lo que está diciendo la psicóloga. Lo que tiene absorbe mucho la que mente. ver. Es muy Exacto. importante y absorbe la no, mente. podemos Cosas dejar, negativas. sí, y no podemos dejar de no darle énfasis a que hay un mundo espiritual que también influencia en el temor, en la ansiedad que podemos estar sintiendo. Entonces es muy importante eso. ¿Por qué a la gente le gusta ver ese tipo de película o de música tan negativa? A la gente le gusta estar así. ¿O no se da cuenta Yo creo que hay veces que no toma conciencia de los peligros? de que los trae eso? peligros a los cuales se ve expuesto viendo esas cosas, escuchando ese tipo de música, como que se escucha, es la moda. Claro. Como es la moda, todos lo escuchamos. De hecho, es muy interesante eso, como la influencia que tienen las redes sociales, estas redes como TikTok. O las influencia. telenovelas, por ejemplo, también. También. Porque Sí. muchas veces las mujeres vemos telenovelas y vivimos la misma historia de la actriz, ¿cierto? No, Ay, y es ¿dónde típico que estabas? sí. Me engañaste, me Eso. dejaste, ¿cierto? Si el marido de la protagonista, no sé, la engaña,
la gente empieza a, no, mira, está mi A esposo, psicosear. sí, está actuando de la misma forma, y empiezan a ¿Por alimentar qué, los ¿Por pensamientos. qué llegaste justo 3 minutos más tarde hoy día? ¿Dónde estuviste esos 3 minutos? Entonces, ahí, con todos estos ejemplos, nos damos cuenta de que hay que eliminar los disparadores negativos. Oye, me gustó ese concepto, disparadores negativos. Y sí, claramente hay cuestiones que te disparan así, a la mente y al cucharón. Sí, y esto es importante que sea un trabajo muy a conciencia, como estar bien consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy alimentando mi mente, ¿ya? Por otro lado, la psicología también utiliza técnicas conductuales. Por ejemplo, si la gente tiene ansiedad a la hora de hacer una entrevista de trabajo, relacionarse con otras personas, trabajar esas habilidades sociales. Y también es importante el desarrollo de hábitos saludables. Quizás nuestra hermana Carolina Lillo va a poder hablar mejor en el tema de los hábitos de alimentación. Por ejemplo, tenemos los excitantes como el café, muchas veces generan más ansiedad, más estado de alerta y ahí hay que tener ojo. Tener tiempos de descanso, tiempos de sueño, es muy importante, como tomarse, descansar, dormir bien las horas necesarias, ¿ya? Y no consumir alcohol ni drogas, porque eso finalmente aumenta la ansiedad. O sea, mira la qué gente cae en un círculo vicioso, porque dice, no, el cigarro me va a calmar, Sí, eso o te iba a el decir. alcohol me va a calmar, Claro. pero al final eso aumenta más la ansiedad, porque necesito de eso para poder sentirme bien y tranquilo, y al final es un círculo vicioso. Ah, mira qué interesante, porque claro, hay mucha gente que argumenta eso. Ah, no, es que el cigarro me calma, pero en realidad... Siento la ansiedad por consumirlo, mm, y al final más y más ansiedad. claro, en el fondo es solo paliativo, no está resolviendo el tema. El tema de fondo. Ah, mira qué interesante punto de vista. También se usan técnicas como enseñar a la gente a distraerse. O sea, la ansiedad muchas veces viene en crisis y son de ese momento. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer en ese momento? No sé, salir a caminar, Hacer deporte. hablar con alguien, hacer deporte, Yo por eso hago mucho ejercicio. deporte, de verdad. No sé, pintar, musicoterapia, música. La música ayuda mucho a relajarse. Arteterapia, pintar. También puede la gente utilizar herramientas que le permitan sacar su mente de esa crisis y llevarla a otra cosa que le lleve relajación. Ah, claro. Uy, yo quiero invitar a la gente, a los redvidentes, a participar. Si tiene preguntas, consulta o quiere compartirnos su experiencia sobre ansiedad, crisis de pánico, ese tipo de cosas, por favor, hágalo saber a través de los comentarios. Mira, Así nuestra que red evidente ya estamos están esperando. comentando. Dice Ezequiel Molina, dice, ansiedad porque comienza el matinal Hola Hola. Hola, sean Todo bendecidos. ansioso. Sí. Dice, yo no puedo dormir por las noches, pero debe ser porque duermo toda la tarde. Eso ya es otra cosa. Sí. Organizar los tiempos de sueño ahí. De Belén nos habla el familiar de Yasmín, dice, Ibrahim. hola Yasmín, ¿de qué habla el programa? Quiere saber. Así que puede traducir en árabe, por favor. Ansiedad. Ansiedad. Eh, Se en lo voy a árabe. escribir. No, pero aquí Ibrahim. ya hay una Ibrahim. pregunta de nuestro red evidente. Dice, la pastora Luz Marina dice, sentir que tengo ahogo, que te falta el aire, ¿es síntoma de ansiedad? Sí, ¿Sí? sí, puede ser. Y también es importante identificar frente a qué situaciones, por qué siento ahogo, porque puede ser que no venga de la nada. Puede haber una razón, pueden haber situaciones, Claro. o también hay que tener ojo porque también ocurren las crisis de angustia, que tienen que ver mucho como con este ahogo. Hay mucha gente que empieza a llorar, a llorar, a llorar y no sabe por qué. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo de identificar cuál es la razón, porque es muy importante no solo tratar ese síntoma, porque eso tiene una raíz. Eso es solo un síntoma de algo que ocurre detrás. Pablo Godoy dice, yo tuve crisis de pánico años atrás y pensaba que me iba a morir. Salía a pedalear a las 3 de la mañana, jajaja, y todavía estoy aquí, gracias a Dios. Interesante experiencia, así que los redvidentes, por favor, pueden continuar ahí participando, haciendo Ninoska, preguntas. yo quería decir que es súper importante el tema de la mente y de los pensamientos, porque yo también tuve años crisis de pánico y puedo decir que Dios me sanó de la crisis de pánico. Wow. Años, o sea, de niña cuando no tenía idea de nada tenía crisis de pánico. Pensaba que me iba a morir y me pasaron muchas cosas. Y cuando fui creciendo empecé a ir manejándolo yo, mentalmente.
Y eso es muy cierto porque uno tiene que, como los pensamientos, como abrirse y cambiar, renovar la mente. Claro. Renovar la mente. Entonces yo el ejercicio que hacía, porque a veces iba en el metro, me pasaba, donde está lleno, donde uno quiere salir arrancando, piensa que se va a morir. Y bueno, y ahí, ¿qué hacía? Cerraba los ojos y pensaba que estaba en un parque, que estaba súper relajada, que estaba tirada en el pasto y me daba súper buen resultado. Ah, mira. Y yo creo que, y aparte, después empecé a hacer otra como terapia y pensaba, Dios tiene un propósito conmigo, yo estoy sana, la gente que está aquí a mi alrededor es normal y ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Claro. Entonces uno tiene que también trabajar su mente y no dejarse llevar por eso, porque si no es peor. Es como que eso la sumerge a uno. Claro. Entonces yo creo que uno tiene que tener el poder de manejar los pensamientos. Pero mira qué interesante, porque tú tuviste la crisis, yo también las tuve. Uno pasa mucho tiempo mal, muchos años tal vez mal, dando Claro. esta pelea, porque es Sí. una enfermedad en la mente. Sí. Y ya más o menos sabemos la salida y la herramienta. Pero para la gente que no la ha tenido o que está comenzando, no sabe cómo salir de esta crisis. Por eso es tan importante esta charla con nuestra psicóloga, para que nos dé los tips ahí, cuáles son las puertas abiertas que abrimos nosotros a veces para que venga estos graves problemas. Entonces estaba súper interesante, querida psicóloga. ¿Qué más, qué otra salida tenemos para trabajar en este tema de la ansiedad? Bueno, también podemos también planificar tareas y los trabajos y nuestras prioridades. Ya. Porque muchas veces nos viene ansiedad porque tenemos muchas cosas que hacer. Y hay un cuadro ahí que me gustaría así mostrar que divide lo urgente de lo importante. Entonces tenemos que analizar si las cosas que tenemos que hacer son urgentes, las tengo que hacer ahora, son importantes, y ir analizando cada situación, porque a veces queremos hacer todo. Y hay una frase que dice, ser rápido no siempre significa ser más eficaz. También que hacer todo de una vez tampoco significa ser eficaz en todo eso. Entonces hay que ser organizado y también, si yo no puedo con todo, delegar tareas. ¿Ya? Que es muy Súper importante. porque yo era así muy ansiosa en ese sentido y era muy perfeccionista. Y eso me hacía mal, porque yo quería hacer todo rápido y corría. De hecho, hasta me duchaba en 3 minutos, rápido, todo rápido, corría. Y de repente hasta comía rápido y empecé a tener incluso problemas del estómago. Y ahí tuve que aprender a comer con nuestra hermana de salud, comer lento, masticar 30 veces mínimo cada comida, hacer todo más pausado. Es muy importante lo que tú estás diciendo. Sí, muy, pero muy importante. Ahora, ¿cómo puede ayudarme mi familia y mis amigos? Pueden escuchar sin criticar, prestar atención a los cambios de comportamiento, analizar, bueno, esto es una crisis normal, esto ya es patológico, está teniendo una crisis de pánico, puedo contener, puedo abrazar. En ese instante es muy importante, si es necesario, se le puede llevar a un centro de salud si la persona siente que no puede más. Motivar a la realización de actividades agradables, relajantes y ayudarle a enfrentar sus miedos. Ya es muy importante. Nosotros ahora ya sabemos ciertas herramientas, sabemos qué se puede hacer. Podemos ayudarle nosotros también a ellos a poder enfrentar sus miedos. Claro. ¿Ya? Ahora, algo que me gustaría hacer, muy importante, que es entender la ansiedad a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de la ansiedad? ¿Ya? ¿Qué dice? Y bueno, yo creo que la ansiedad no solo implica los factores sociales ni lo personal, yo creo que también hay algo mucho más profundo que tiene que ver con la relación con Dios del ser humano. Y hablábamos de que a la base de la ansiedad estaba el miedo. Y hay algo muy interesante porque el pastor siempre lo comenta, que Adán en el huerto sintió miedo. Y Dios le dice, ¿pero quién te enseñó eso? Claro. Y ahí hubo como un quiebre en la relación entre Dios y el hombre. Y comenzamos a enfrentar miedos, porque ya no teníamos esa plenitud y esa tranquilidad y esa paz de estar con Dios y que Él cuidaba de nosotros. Entonces, ahí vemos también de dónde se origina todo el miedo. Interesante. Cuando planteas que lo quieres abordar desde la palabra, en el fondo te refieres a lo que nosotros entendemos que es la palabra de Dios. O sea, cómo desde la escritura, mira, muchas de las cosas me ha tocado compartir con algunos psicólogos y por supuesto
contigo muchísimas cosas y es interesante ver cómo el estudio de la psicología de forma objetiva se condice absolutamente, se encuentra con la argumentación bíblica de cómo abordar las batallas de la mente. La Biblia habla muchísimo de eso, las bases de la psicología tienen argumentación escritural, eso está muy, muy tremendo. Entonces es vital entender que una de las cosas que dijiste, Ninoska, que me bendijo mucho, las crisis de pánico y en el cómo abordarlas, o la ansiedad, que es el tema de hoy más que la crisis de pánico, la ansiedad, cómo abordarla, cuando Ninoska habla del tema cognitivo, me llama la atención, en el fondo estás diciendo, ¿qué es lo que tengo dentro para enfrentar esto? Y claro, cuando la experiencia de vida te ha llenado de temor, cuando la experiencia de vida te ha llenado de malas palabras, gente que te ha maldecido, y eso está dentro tuyo, por supuesto las herramientas que tengas para enfrentar son pocas, o mejor dicho, son muy malas herramientas, muy malas armas para enfrentar las crisis de pánico. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve, ya, hablando de que, oye, todo el mundo parece que le ha tocado, en algún momento alguien dijo que las crisis de pánico parece que eran como el conflicto del siglo. Sí. Entonces, mira, yo una vez estaba en el metro, esto debe haber sido hace unos 3 años probablemente, y venía de metro, y estoy a lo mejor, y siento como si me fuera a morir en ese momento, así, un pensamiento de que es ahora que te mueres. Y todo comenzó así como a moverse, y lo único que hice fue afirmarme del fierro, y dentro de mí rápidamente, la mente muy rápida, dije, bueno, mira, Dios dijo que tenía tantas cosas que hacer conmigo, y hay varias que todavía no se cumplen, entonces hay 2 posibilidades. Una es que lo que me está pasando claramente es un espíritu de las tinieblas, es una mentira de las tinieblas, porque no pueden acabar con mi vida hasta que Dios haya cumplido en mí todo su propósito. Si es así, entonces esto es una falsedad, no voy a morir. Pero si fuera verdad que voy a morir ahora en el metro, qué bueno, porque me voy a encontrar cara a cara con el Creador, de quien he hablado toda mi vida. Entonces, si hay algo espectacular, y me acordé de las palabras del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, o sea, si vivo es para esto, es para anunciar las cosas buenas que Dios hace. Y si muero, qué bueno, del apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Entonces, ¿qué más da? Y me afirmé en eso, me agarré y dije, bueno, me voy a encontrar. Y en algún momento pensé, voy a morir ahora aquí. Y ya estaba imaginando cómo iba a ser en los próximos 5 minutos cara a cara con el Creador. Y al final no me morí, sigo aquí, porque cuando Dios tiene planes contigo, y por eso es importante entender cuando Ninoska habla de lo que tiene, del tema del proceso cognitivo, qué es lo que tengo dentro para enfrentar las distintas aristas de la vida, para enfrentar las distintas problemáticas de la vida, o los distintos conflictos con los que me puedo enfrentar. Y por supuesto, la ansiedad, cuando nuestro almacenamiento cognitivo en términos de experiencia no es muy bueno, entonces necesitamos renovarlo. Exacto, muy interesante y de hecho lo quiero retomar en un momento más. Pero para continuar con la visión de la palabra de Dios y la ansiedad, hay algo que me parece muy curioso porque vemos cómo la psicología y la Biblia se complementan de alguna forma. Y al comienzo partíamos diciendo que no toda ansiedad es patológica. Y hay un versículo de la Biblia que dice que Pablo estaba muy preocupado por las iglesias de Corinto. Y esa palabra de preocupación es la misma que se utiliza después en otro pasaje de la Biblia para hablar acerca de la ansiedad. Entonces ahí podemos ver que no toda ansiedad es patológica. O sea, Pablo sentía preocupación por las iglesias, pero no era malo, estaba bueno porque eso le permitía actuar, preocuparse de ellos, cuidarlos. Claro. Estar alerta. Sí, y hay una frase que dice, el problema no está en la ansiedad en sí misma, sino en su contenido y en las actitudes que la rodean. Mira qué interesante. Muy Mira, interesante. Connie Parragués dice, yo también lo viví en el metro, pensé como que si me iba a morir aplastada porque estaba lleno, pero luego cuando me volvió a ocurrir también me sirvió bloquear ese pensamiento con las promesas de Dios. Tremendo. Qué hermoso. De hecho, tenemos una siguiente lámina que me gustaría que vieran, que dice, ¿qué dice la palabra acerca de cómo trabajar la ansiedad? Y lo primero que está es renovar nuestra mente. Lo primero. Dice la Biblia, porque yo sé los planes
que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Es bueno saber Entonces, eso. veíamos cómo en la psicología decía que podíamos trabajar los pensamientos, pero la Biblia nos habla de los pensamientos y que debemos trabajarlo. Muchas veces alimentamos nuestra mente con estos disparadores negativos, con lo que nos dijeron muchas personas que nos marcaron, que nos hirieron, y de eso alimentamos nuestra mente. Y creemos eso. El tema está en que la palabra de Dios, la Biblia, dice otras cosas sobre nosotros. Dios dice que Él está con nosotros, que somos valientes, que no nos dio espíritu de temor y muchas cosas más. Es que, ¿sabes qué? Siento que uno de los conflictos pasa por no conocer la verdadera voluntad de Dios. Hay muchas personas que piensan, pero es que se nos heredó este tema, oye, pero es que Dios te va a castigar. Es que, y si Dios quiere que te vaya mal, y si Dios quiere que no sé qué. Entonces, es necesario abrir el corazón para conocer cuál es el original de Dios, qué es lo que Dios quisiera. Y la Biblia muestra, me gusta mucho ese párrafo de Jeremías 29:11, que dice, Dios está hablando a través del profeta y dice, oye, yo sé bien, Dios está diciendo esto, mira, yo sé lo que pienso acerca de vosotros, y son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¡Wow! Es decir, lo que tú estás soñando, lo que el Eterno está diciendo es que, mira, lo que tú estás soñando en realidad yo lo puse en tu corazón y ese es el final que quiero darte, ese final de Y bienestar. es muy interesante porque dice, yo sé bien, el tema está, ¿tú sabes bien los planes que yo tengo para ti? Qué interesante, ¿eh? Es muy interesante. No, a Wow. mí me encanta ese pasaje. También tenemos otro que habla de no preocuparse de más. La Biblia dice, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Absolutamente nadie. Nadie, no Entonces- podemos hacerlo. Entonces muchas veces nos preocupamos, nos afanamos, pero Dios cuida de nosotros, Dios tiene el control de todo, Él tiene planes perfectos, entonces nos falta como confiar más en eso. Mira, yo lo planteo así, yo digo, mira, si está en tu mano resolverlo, entonces ten paz, se va a resolver, es cuestión de trabajar, es cuestión de gestión. Ahora, si no está en tus manos, ten paz, ¿qué vas a hacer? No está en tus manos, déjalo en las manos de Dios. O sea, si está en tus manos, tranquilo, trabaja y resuelve. Si no está en tus manos, ten paz, deja que Dios intervenga. No, y es muy distinto preocuparse que ocuparse. Claro, También hay que tener ojo con eso. y por- ocuparse. Sí. Y por último, orar. Para todos los que somos creyentes, creemos en Dios, orar es algo que nos ayuda mucho. Y hay un versículo de la Biblia que lo contrasta, que dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué espectacular! En el fondo, bueno, y yo recomiendo la oración no solo para personas creyentes y que participan en la iglesia, no. Yo creo que a todo el mundo le hace bien orar y hablar con Dios. No hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que orar. Y, oye, a propósito, está sonando una alarma. ¿Sabes por qué suena esa alarma? Sí. ¿Por qué suena esa alarma, Yasmín? Es hora de hablar con Dios. Porque Las justo 12. es mediodía, el reloj apunta, indica hacia arriba, nos recuerda que es tiempo de Hablar con Dios. hablar con con Dios. Dios. Yasmín, ¿puedes hacer esta oración? Sí, claro. Vamos a orar a esta hora. Ora por nuestro red del día. evidente, bendice, agradece a Dios. Vamos a orar por nuestros redvivientes, sí, vamos a bendecir sus historias. En el nombre de Jesús, tengan días bendecidos. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por este día, por la vida, por todos los que estamos acá, por todos los hogares representados, por nuestros revidentes. Señor, bendícelos, cuida de ellos, de sus familias, de los panelistas también, Señor, de todos nuestros hogares, Señor. Cuida de nuestra familia, manténlo en el hueco de tu mano, que seamos protegidos, Señor. Y también, Señor, te pido por los necesitados, por los que están en el momento de angustia, Señor, de enfermedad, que tú los levantes, que pongas tu mano poderosa, tu mano sanadora, Señor, donde lo necesitan, Señor. Hay mucha gente que tiene necesidad y te pido por aquellos, Señor, que lleves paz a sus corazones. Señor, te pido que nos bendigas y nosotros primeramente te bendecimos a ti, te amamos y te damos las gracias por tu amor infinito, por tu amor incondicional. Te doy gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Qué hermoso. Mira, tenemos una pregunta más para nuestra psicóloga.
El pastor Luz Marina dice, no sentirse protegida cuando eres niño, vivir violencia, ¿eso puede, este problema de la ansiedad? Sí, de hecho hay un trastorno de ansiedad que se llama ansiedad por separación, que tiene que ver con este desapego con los padres, con los progenitores, o puede generar ansiedad y puede traer repercusiones a lo largo de la vida. Entonces también eso es importante tratarlo, porque finalmente todas las relaciones que establecemos de apego, que son las primeras con nuestros padres, van a marcar el cómo nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. O sea, el cómo fueron las relaciones con nuestros padres va a significar cómo vamos a establecer relaciones de matrimonio, de amistad, etcétera. Entonces es muy importante atender ese tipo de situaciones. O sea, si yo tuviera que hablar como pastor y no como conductor de matrimonio, no. Pero en el fondo podría decir que todo conflicto de ansiedad obedece o se gatilla cuando estás expuesto a un antidiseño, a algo que no estaba en el diseño de Dios, y llamemos antidiseño aquello que no es parte del diseño de Dios. Entonces, tú aludías, Ninoska, a una experiencia, la experiencia de Adán. Narra la Biblia que en el comienzo, en el libro de Génesis, que Dios venía todas las tardes y en la puesta del sol, por eso es tan romántica la puesta del sol, porque en todas las puestas de sol, la Biblia narra que Dios venía para hablar con Adán. Imagina, el café de la tarde era con Dios, eso es espectacular, ¿no? Entonces, frente a eso, la Biblia dice que cuando Adán peca, cuando Adán decide obedecer otra palabra que no era la de Dios, la Biblia dice que esa relación se rompió, y cuando Dios aparece y Adán va a hablar con Dios, primero Adán se esconde, y Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Como si él no supiera, pero en realidad estaba dando la oportunidad al hombre de salir y reconocer, mira, me equivoqué. Pero Adán salió y note las palabras que Adán le dice a Dios. Dios, es que tuve miedo, tenía vergüenza, tenía temor. Y Dios le hace esta pregunta, ¿quién te enseñó eso? Porque nunca antes en la historia la palabra temor, miedo, vergüenza, nunca antes había sido parte del vocabulario, nunca antes había sido un sentimiento, un síntoma en la vida de Adán. Así que vamos a cuidar que los diseños de Dios nos bendigan, que los diseños de Dios estén presentes en nuestra historia. Nada mejor que eso. Querida Ninoska, un temazo que nos trajiste hoy día. Comenzamos la semana anterior y hoy día ahí puso el broche de oro, las soluciones para ello, ¿no? Sí, muy interesante. Yo creo que es tremendo porque todos, de hecho aquí hemos en algún momento de nuestra historia vivido y experimentado lo que es la ansiedad, crisis de pánico. Y así como nosotros, hay más gente que también lo ha experimentado, lo ha vivido. Y es importante llevar las herramientas, porque muchos hablan de qué es, qué significa, pero falta que se pongan sobre la mesa las herramientas que van a ayudar a transformar la vida de las personas. Absolutamente. Así que si alguien en casa está necesitando ayuda, apoyo en cualquier lugar de Latinoamérica, hoy día, por supuesto, la tecnología nos permite llegar a todos los lugares. Los datos de nuestra psicóloga están en pantalla, así que usted puede ubicarla directamente. ¿Cómo sería? Así. Aquí están los datos de nuestra psicóloga. ¿Ok? Así que puede ubicarla a ella en redes sociales y el número de WhatsApp en pantalla. Muchas gracias, Ninoska, una vez más. Dios te bendiga. Que continúe siendo muy, muy bendecida.